¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos a esta hora, cerrando la semana. Día viernes y estamos listos para comenzar con 30 minutos de informaciones. Estos son nuestros titulares. En el siguiente resumen les contamos lo que veremos en la edición de hoy. Vamos a conversar sobre la reforma previsional y uno de los temas en particular que ha generado probablemente una luz, un cierto camino para llegar a consensos y acuerdos. Tiene que ver con las cuentas nacionales. Es una de las propuestas importantes que contempla la reforma del Ejecutivo, el mecanismo con el que se administraría el 6% de cotización extra. Sin embargo, pocos ven viable este camino, incluso dentro del oficialismo. Por lo tanto, ya se ha puesto esto como en la mesa, como una especie de moneda de cambio dentro de un proceso de negociación que será obligatorio para el Ejecutivo, considerando que no tiene las mayorías en el Congreso. Tema que se está discutiendo ya en la mesa técnica. En una nota les contamos más al respecto. Y se encienden algunas alarmas respecto a los niveles de morosidad en nuestro país. De acuerdo al último informe elaborado por Equifax, en el primer trimestre se registró el mayor aumento de morosos nuevos en el sistema a nivel nacional en los últimos 10 años. Más de 371.000 morosos nuevos ingresaron al sistema y con eso el total de aquellos que ya estaban dentro del registro supera los 4.150.000 chilenos. ¿Cuáles son las razones detrás de este aumento? ¿Qué género es el que está impulsando el mayor aumento? Eso vamos a ver en unos minutos, también en una nota que hemos preparado para el día de hoy. Y por otro lado, en Argentina, la situación económica, sabemos, está en crisis desde hace mucho tiempo, con una inflación disparada, bordeando el 100%, ha obligado a tomar algunas medidas bien insólitas por parte del Banco Central argentino. Una de ellas tiene que ver con un aumento de la tasa de interés hasta un 91%. Un aumento que, por supuesto, sorprende por la magnitud de la tasa, pero que no es extraño considerando además los niveles a los que está llegando el tipo de cambio paralelo, no lo oficial, que el martes alcanzó niveles récord, no se habían visto nunca en la historia. Ya les contamos más también sobre lo que está ocurriendo en el país vecino. Y nos vamos a los mercados, por supuesto, para ver cómo están operando a esta hora de la mañana, qué es lo que pasa en Europa, qué es lo que está sucediendo en Asia también, donde ya cierran las transacciones. En el viejo continente, el promedio del Eurostoxx anota una caída de 1%, mientras que Londres, por su parte, está cayendo también, pero en una magnitud menor, 0,27%, mientras en Asia hubo un cierre favorable, 1,4% de ganancia para el Nikkei japonés, 0,27% para el Hang Seng en Hong Kong. Ayer la bolsa chilena, en el indicador selectivo, el IPSA, subió más de 1,5% y superó los 5.410 puntos. Recordemos que el dólar, en tanto, cayó con fuerza y llegó hasta los 803 pesos. Bien, vamos de inmediato entonces a contarles más sobre esta propuesta que está sobre la mesa en el contexto de la reforma previsional, que tiene que ver con el mecanismo de las cuentas nacionales. El 6% extra que se cotice y que propone esta reforma sería administrado por este sistema, es lo que propone al menos el gobierno. Pero pareciera que no hay piso político, ni siquiera en algunos sectores del oficialismo, para avanzar en esta idea. Por lo tanto, ya se barajan algunas alternativas. Los detalles los vemos en la nota de Belén Vázquez. Se están evaluando caminos porque es una propuesta que incluso concita poco apoyo en el oficialismo. Las cuentas nacionales, aquellas que registran el aporte que ha hecho el trabajador con una rentabilidad estimada, podrían no prosperar en el resultado final de la reforma de pensiones. Por tanto, no nos hemos puesto en el escenario de separar por parte el proyecto, porque la experiencia nos ha indicado que cuando eso antes ha ocurrido de esa forma, al final no hay reforma a las pensiones. Por tanto, si hay otras propuestas distintas de las cuentas nacionales que permitan llegar al mismo resultado, nos vamos a poder encontrar seguramente. Y eso es lo que estamos ahora evaluando. La ministra Jara ha reiterado que en este debate no existen líneas rojas y que siempre están abiertos a escuchar propuestas. Y ese es justamente el camino que deberán tomar, ya que la ADC y el PDG anunciaron su negativa a respaldar la idea, a lo que se suma la evaluación que hará el PPD. Es perfectamente posible tener los mismos objetivos de solidaridad que plantea el gobierno sin las cuentas nacionales. Apoyar a los actuales jubilados, tener un apoyo especial para las mujeres y apoyar a quienes ganan menos. Me parece que las cuentas nacionales ya no cuentan con el piso suficiente. Buscaremos otro instrumento para alcanzar solidaridad, ya sea intra o intergeneracional, que es lo más importante. El objetivo del gobierno es que en dichas cuentas nacionales se registre el aporte del trabajador y de forma inmediata se haga la redistribución intergeneracional con la cotización extra aportada por el empleador.
Así, una vez que el afiliado reciba el 6%, 4,2 se irá a su cuenta individual y el 1,8 restante al seguro social. Ese mecanismo ha sido calificado por la oposición como un sistema de reparto con el que no coinciden y por lo mismo piden que la cotización adicional sea destinada íntegramente a cuentas individuales. Las razones: rentaría más a largo plazo y puede hacerse solidaridad con otros mecanismos. Aún así, en Chile Vamos valoran que al menos el gobierno se abra al diálogo. Las cuentas nacionales no le dan certeza ni propiedad a los trabajadores de los fondos de pensiones y por lo tanto yo espero que el gobierno elimine esa parte y podamos discutir lo que realmente importa, hacer solidaridad a través de impuestos generales. Es una señal que la ministra esté escuchando a la oposición. Pero sin embargo, lo importante y lo relevante también es que nos escuche en cuanto a la libertad de elegir y que el 6% vaya a cuentas individuales. En la oposición, eso sí, no son los únicos que creen que la PGU es el instrumento que debe fortalecerse. Así quedó de manifiesto en la Junta de Accionistas de AFP Habitat, donde indicaron que comparten la necesidad y urgencia de una reforma al sistema de pensiones, pero esto no debe ser a costa de legislar rápido o destruir lo que ya funciona, sino potenciar aquellos instrumentos que ya están vigentes. Si es que nosotros pensamos que es necesario apoyar a las familias más vulnerables que tienen pensiones más bajas, y esto es una decisión país, bueno, el que tiene que financiar eso es el país completo. De todos modos, dicen en el oficialismo, antes de evaluar un cambio a las cuentas nacionales, lo primero es que todos los sectores participen del debate, que en este caso es la mesa técnica. Quiero creer que una vez que se terminen las elecciones, Chile Vamos al fin estará dispuesto a conversar, pero para hablar de eliminar o no alguno de sus pilares, lo que corresponde es que sea con todos quienes estén dispuestos a modificar el modelo actual de pensiones. De momento, los equipos siguen trabajando para poder llegar a acuerdos y eventualmente ingresar indicaciones. El gobierno, eso sí, ha dicho que todos los cambios que surjan deben proponer algo igual o mejor a lo ya presentado. 8:09, vamos a ir a otro tema para contarles sobre este aumento que ha habido en los niveles de morosidad en nuestro país y que se reflejan en el último informe elaborado por Equifax. En el primer trimestre se registró el aumento de morosos nuevos más fuerte en 10 años. Evidentemente una señal de alerta respecto a distintos factores en el ámbito financiero, fundamentalmente los niveles de ingreso y en los niveles de gasto que están experimentando las familias chilenas. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Está cada vez más difícil llegar a fin de mes y uno normalmente se endeuda más, ocupa más el crédito. Y en esa situación está hace al menos 2 años. Un sueldo que no alcanza, una inflación que agobia y usando sus tarjetas de crédito para las compras del supermercado. De otra forma, dice, no podría llegar a fin de mes. Va abonando a su cuenta, pero no ve que pueda saldar su deuda morosa con facilidad. Casi imposible mes, casi imposible. O sea, vivo a eso, a tratar de algún día ver la manera de ponerme al día. Con esta situación en la que está, es parte ya de los morosos permanentes, es decir, de los que tienen 12 meses o más de cuotas atrasadas, un grupo que representa poco más del 70% del total y que en la última medición del informe de deuda morosa bajaron levemente, no así los nuevos, quienes sumaron en el periodo enero-marzo a más de 370.000 personas, 154.000 más que en el periodo anterior. Lamentablemente, y lo que muestran las cifras, es que esta situación ha ido aumentando y va a seguir creciendo. Nuevamente, es muy preocupante que tengamos la mayor cifra de nuevos morosos. Esto esperamos que nos siga creciendo, pero la condición de la economía nos muestra malas señales. Es que se trata de personas que por primera vez caen en mora, de ahí la preocupación. Y además, estos nuevos morosos registraron la mayor alza en los 10 años que se lleva realizando este informe. Si vamos a la cifra total, en el primer trimestre del año hay más de 4 millones de personas con deudas vencidas, 23.000 más que en el periodo anterior. Si se suma toda esta deuda, se llega a un monto superior a los $10.000 millones, un aumento en la cifra tras 8 caídas consecutivas. Chile se ha acostumbrado a niveles de inflación en torno al 3% y tenemos 2 años en que primero estuvimos en un 7% el año 2021 y un casi 13% en el 2022. Desgraciadamente el aumento de los sueldos no ha ido a la par de esa inflación y por lo tanto la capacidad, el poder adquisitivo de las personas ha caído. Frente a esa brecha se buscan distintas formas de financiar la parte que no están pudiendo cubrir con su sueldo y probablemente se esté recurriendo más a crédito de lo que se hacía anteriormente.
Y así también lo demuestra el informe, porque si analizamos la cantidad de morosos por rubro, el retail y la banca son los que agrupan a la mayor cantidad y además registraron un alza de un 3 y un 2% respectivamente. Acá están los créditos de casas comerciales, supermercados y por supuesto instituciones financieras. En particular, la cartera de consumo ha sido la que ha manifestado de manera más notoria esta mayor mora. En efecto, según cifras que manejamos en la Asociación de Bancos, la tasa de morosidad para crédito de consumo hoy día alcanza al 2,78%, es decir, el nivel más alto desde junio del 2020. Este mayor mora en la cartera de consumo obedece esencialmente a una economía que anda más lento, lo cual a su vez se traduce en un mercado laboral más complejo, donde hemos visto que la tasa de desempleo aumenta y adicionalmente los salarios reales disminuyen. El 28% de los mayores de 18 años tiene una deuda morosa y la mora promedio es de casi 2 millones de pesos, lo que representa la tercera alza consecutiva desde junio de 2022. Otra conclusión del informe es que baja la cantidad de personas con deudas menores a los 300.000 pesos, en tanto suben los de montos mayores. Además, se informa que la mayor cantidad de gente con deudas impagas está en el segmento socioeconómico D, que tiene ingresos promedios menores a 700.000 pesos. Está difícil la cosa porque el problema es que no hay trabajo. Entonces mucha juventud no hay dónde trabajar. Por los compañeros de trabajo se nota que consumen más con deuda. Más que nada porque no se llega a fin de mes. Informe de deudas impagas que no trae buenas noticias, donde no solo aumenta la cantidad de morosos, también el monto total y promedio de esta. Se observa también que incrementa los deudores con cuotas vencidas entre los 30 y 44 años y los mayores de 60. Bien, vamos a ir a una síntesis de otros temas. Alrededor de 1.230 millones de dólares es lo que planea invertir durante este año CMPC, cifra 20% mayor respecto al 2022 y una inversión también bien relevante, considerando no solo el contexto económico, sino también la situación de inseguridad que la misma industria ha denunciado en la zona centro-sur del país y también a los incendios que afectaron a la zona. Sin embargo, cuando uno mira el desglose de esta cifra, gran parte de la inversión de la papelera se va a concentrar en Brasil, donde la empresa busca ampliar su planta de celulosa en Guayba, y en México, donde busca adquirir una compañía para ampliar sus operaciones. En Chile, el monto va a alcanzar los 250 millones de dólares. Y nos vamos a otro tema muy relevante para la discusión previsional que se está dando acá en Chile, también como una señal de lo que se debate en otras partes del mundo. Muy cerquita, acá en Uruguay, el Senado aprobó la reforma del sistema de seguridad social que está impulsando el gobierno de Luis Lacalle Pou, que entre otras medidas aumenta la edad de jubilación de los 60 años vigente a un máximo de 65 años. La norma se va a aplicar de manera progresiva cada año para quedar 100% implementado cuando se aplique a aquellas personas que hayan nacido en el año 1977. Igualmente se permitirá adelantar la jubilación siempre y cuando se cuente con una cierta cantidad de años trabajados y de cotizaciones. Por ejemplo, podrán recibir su pensión quienes a los 63 años acumulen 38 años de labor reconocida. También las personas de 64 años, siempre y cuando sumen al menos 35 años trabajando. Y seguimos en la región en noticias internacionales. En medio de la crisis cambiaria e inflacionaria que está viviendo Argentina, el Banco Central Trasandino anunció que elevará su tasa de interés de referencia en 1.000 puntos base. Va a pasar del 81% vigente al 91% en respuesta a una nueva venta masiva de pesos en los mercados paralelos. Solo para tener una referencia, recordemos que acá en Chile la tasa de interés está en 11,25% y en niveles históricos. Bueno, esta medida se produce en medio de la crisis económica que atraviesa, por cierto, el país vecino. Será la más alta en 3 años y medio la tasa de interés en el contexto de la administración del presidente Alberto Fernández. Estamos en un proceso en realidad de huida del peso. La gente cada vez confía menos en la moneda porque el Banco Central la ha usado continuamente para cobrarle impuesto inflacionario, sacándole poder adquisitivo del bolsillo, porque se produce demasiados pesos, sino que además nosotros estamos sacándonos esos pesos de encima para que nos puedan sacar menos impuesto inflacionario. Y eso es lo que está tratando de frenar el Banco Central con semejante aumento de la tasa. Y por el otro lado, también están vendiendo bonos del Tesoro los organismos públicos
bonos del Tesoro que se están vendiendo a precios regalados, lamentablemente. Todo eso para sacar pesos del mercado, ¿no? Ese es el objetivo. Entre que sacamos pesos del mercado y tratamos de que la gente no se deshaga, por lo menos a tanta velocidad, de esos pesos, bueno, la idea es que por lo menos la pérdida de valor pierda velocidad y eso se refleje, por ejemplo, en una baja de los dólares paralelos, ¿no? Bien, estamos de vuelta, 8:21. Y vamos a analizar en detalle un estudio que realizó la consultora Robert Walters a nivel latinoamericano, acá en la región. Es bien interesante porque perfila de alguna manera los cargos más importantes dentro de las empresas acá en la región. Y a través de un mecanismo de consulta y de entrevistas con distintos CEOs, logró dar con algunas características que tienen hoy los líderes quienes están encabezando las empresas en distintos países de la región, en un análisis comparativo también y que nos permite entender hacia dónde se proyectan estos cargos en momentos de cambio bien acelerados. Vamos a conversar de este tema junto a Alfredo Araneda, Country Manager de Robert Walters. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Alfredo, primero cuéntanos sobre este estudio, cómo se desarrolló, cuál era el objetivo del análisis que ustedes buscaban en este estudio sobre el rol de los CEO. Bueno, después de la pandemia el liderazgo ha sido desafiado, ¿cierto? Y por otro lado también las organizaciones se han tenido que adaptar a estos nuevos cambios, a este nuevo mundo laboral. Por lo tanto, nosotros desarrollamos alguna data que es súper útil un poco para entender cuál es el nuevo CEO del futuro, ¿sí? Y cuál es la situación actual con la que nos encontramos, ¿no? Donde hoy día existen otras habilidades que se están evaluando de cara a un CIO, lo claro. Que quiere decir de que muchas empresas están cambiando a los CIO. Sí, entendiendo lo que significa fundamentalmente este rol, ¿no? Estamos hablando de la persona que encabeza la organización y eso tiene muchas implicancias. En términos generales, Alfredo, ¿qué es lo que detectaron ustedes como características o rasgos que definen hoy día a los líderes de las empresas? Sí, bueno, conocíamos un CIO que era un perfil muy solitario. Hoy día, por lo contrario, buscan CIOs en los cuales sepan armar buenos equipos, ¿no? Equipos de alto rendimiento. Por otro lado, también CIOs que les interese mucho el propósito de la organización, ¿sí? Estábamos acostumbrados también a estar enfocados en perfiles que destacaban por los resultados, ¿sí? Entonces, hoy día, rol con sentido, balance en la vida laboral de las personas y por otra parte también el propósito de la organización, alguien que pueda guiar a la organización a esos desafíos que también están en liderar la parte más global, ¿no? Ajá. ¿Y eso lo reconocen los mismos directivos como características que tienen o que se deben desarrollar en estos tiempos? ¿Es algo asumido por ellos? Yo diría que estamos en un proceso de transición. Los altos directivos, digamos, están hoy día también intentando incluir a la mujer dentro, digamos, de los roles de CIO. Hoy en Chile, solamente como data, 83% lideran hombres la organización y el 17% mujeres. Estamos por debajo, digamos, de estadística a nivel global, donde el 77% está liderado por hombres. Por tanto, hay muchas cosas que se están hoy día conversando en la mesa e intentando mejorar. Yo creo que las mujeres tienen una plaza importante, digamos, hoy día que poder desarrollar dentro de un cargo como esas características. Sí, claro, ha sido lento ese proceso, pero ha ido avanzando sobre eso todo en el último tiempo, a la medida que se discute más también sobre este tema. Ahora, hablabas de las características, por ejemplo, en términos de género, dentro del escenario chileno en comparación a la región. ¿Qué diferencias hay, si es que existen, respecto a otros temas en comparación a los líderes de otras empresas en México, por ejemplo, o en Brasil, que abordan en el estudio? ¿Hay diferencias notorias o el perfil es más o menos el mismo, por ejemplo, en términos de formación, de las áreas en las que provienen? Mira, te diría que en general hoy día en el estudio lo que podemos visualizar es que en Chile particularmente los CIOs se cambian de trabajo siguiendo un propósito de organización. En países como México lo que podemos ver es que todavía está el tema del dinero como prioridad, digamos, a la hora de evaluar un cambio laboral, ¿sí? Entonces, hay cierta diferencia, pero en términos de habilidades blandas, el hecho de escuchar, inteligencia emocional, el trabajar con pasión, son de las características principales a la hora de evaluar
el desempeño de estos profesionales. Sí, había un dato en particular que me llamaba la atención, Alfredo, y que tiene que ver con lo más buscado precisamente por parte de estas personas al momento de asumir un cargo de esta naturaleza. Y en el caso chileno, a diferencia de otros donde lo que más se buscaba eran los beneficios o las compensaciones monetarias, acá se declaraba que era el trabajo desafiante como uno de los rasgos característicos. Interesante eso pensando en la diferencia respecto a otros países. Sí. Te diría que el rol consentido hoy día es clave, ¿no? Me ha tocado buscar CIOs en estos momentos y la verdad que el hecho de que la empresa tenga un futuro, digamos, y un rol apegado también al propósito, creo que es fundamental para poder conseguir buen talento. Ajá. Alfredo, ahora miremos hacia el futuro. ¿Cómo se proyecta este cargo? ¿Con qué características, con qué habilidades se enfrenta un momento de cambios tan abruptos, además tan rápidos? El desarrollo de ciertas tecnologías, por ejemplo, está poniendo a prueba a muchas empresas y también, por cierto, la toma de decisiones. Sí, te diría que hoy día estamos viendo nuevos o distintos tipos de CEOs, ¿sí? Por un lado, se valora mucho el conocimiento del negocio, ¿no? Por lo tanto, hoy día en una tecnológica, probablemente un CTO no es raro de que sea nombrado CEO. Lo mismo en una empresa logística, ¿no? Alguien que conozca realmente el negocio, que conozca a las personas. Diría que eso por un lado. Por otra parte, el que esta persona pueda jugar un rol activo en relación a los desafíos globales. Hoy día el tema del medio ambiente, por ejemplo, es clave, digamos, cambio climático, diversidad e inclusión, preocupados también de los derechos sociales, que esté preocupado de la salud mental. Son características principales para una posición como esta. Ajá. Y se plantea también como un aspecto bien importante el fomentar el propósito organizacional, o sea, no aislar a la empresa solo en el área o en el rubro en el que se dedica, sino involucrarse también respecto a otros temas. Bien interesante ese punto pensando en los desafíos que son sociales, culturales, de salud también, que se enfrentan en estos tiempos. Definitivamente, yo creo que hoy día el escuchar a los empleados no solamente significa en recoger ideas, también significa con acercarse al propósito y a los valores de las personas. O sea, si yo quiero traer talento de distintas características, tengo que de alguna forma también poder cumplir con esa promesa, ¿no? Vamos a trabajar en esa línea. Bien, Alfredo, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este estudio. Muy amable. Que tengamos fin de semana. Gracias, igualmente. Chao. 8:28. Ya cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en minutos. Empezamos Noticias Express y la revisión de los temas del día.